favor. Eu acho que o senhor vai ficar aqui. Seja muito bem-vindo, presidente. Bem, gente, uma breve introdução para a gente passar a palavra para o nosso convidado, o presidente. Bem, a gente sabe que o modelo de economia política implementado pelo processo de mudança boliviano assumiu o grande desafio de conseguir um desenvolvimento dos processos de produção, distribuição, troca e consumo altamente equitativos e, portanto, diferentes e de lógica oposta àquelas herdadas da estrutura neoliberal. Hoje, na nave coletiva, sede da Mídia Ninja, temos o privilégio de ouvir a apresentação do modelo econômico social produtivo comunitário. O irmão presidente Lúcio Arce é reconhecido como produtor e promotor, como promotor e arquiteto das reformas que levaram ao crescimento econômico da Bolívia entre os anos de 2006 e 2019. E retomado depois de vencer o golpe e ser eleito em primeiro turno com mais de 55% dos votos válidos. É com vocês, é com muito prazer que a gente passa o microfone. O palco é teu, presidente. Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos ustedes, contentísimo de estar aquí para poderles presentar de manera sucinta todo lo que representa nuestro modelo económico y sobre todo los resultados que ha arrojado para nosotros los bolivianos nuestro modelo económico. No sé si tengo tiempo para... aquí. Ah, bien. Ahora sí creo. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan allá atrás? Excelente. Bien. Vamos a dividir la exposición en dos partes. La más interesante desde mi punto de vista es la primera, donde vamos a discutir la parte teórica y de concepción del modelo. Y luego los resultados con la ayuda de algunas láminas, unas diapositivas, para que nosotros podamos ilustrar por qué en Bolivia nuestro modelo ha sido tan exitoso. Nuestro modelo se llama el modelo económico, social, comunitario, productivo, y hay que empezar a explicarlo desde el nombre. El año 2005, cuando el compañero Evo estaba en campaña, juntamente con el compañero Carlos Villegas, empezábamos la construcción del programa de gobierno, la propuesta de programa de gobierno de esa época. Y en ese programa lo que teníamos que presentar al pueblo boliviano era una alternativa al modelo neoliberal. Hasta el año 2005 estuvo vigente el modelo neoliberal y estuvo 20 años vigente nuestro modelo neoliberal, bueno, el modelo neoliberal en nuestro país. Y en el año 2006, con el compañero Evo, que ganamos las elecciones el 2005, implementamos a partir de enero del año 2006 un nuevo modelo económico, que es el que yo les voy a presentar. En ese momento teníamos que ponerle un nombre al modelo y por eso surgió este nombre tan largo, pero que en realidad trata de resumir lo que queríamos hacer en ese momento. Entonces, un modelo económico que tiene una característica que nos diferencia del modelo neoliberal y que es un modelo económico social.
Y es evidentemente desde el punto de vista académico una tautología hablar de que un modelo económico sea un modelo económico social, puesto que la economía es una ciencia eminentemente social y por lo tanto decir que es económico debería ser también sinónimo de ir a resolver los problemas sociales. Pero claramente el modelo neoliberal no fue así. Era un modelo donde no tiene alma, no tiene cuerpo y no tiene esencia de sociedad. Tiene todo menos la preocupación por resolver los problemas sociales. Por eso es que tuvimos que ponerle el nombre de modelo económico social. Lo de comunitario viene por rescatar nuestras culturas indígenas originarias, los valores de nuestras culturas indígenas originarias de nuestro país. Culturas que nos han heredado la solidaridad, entre otros valores que nosotros los hemos incluido como valores fundamentales de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Por lo tanto, es un elemento central para nosotros lo comunitario, porque rescata lo cultural, lo ideológico de nuestros pueblos indígenas originarios, pero también el objetivo que tiene nuestro modelo, que es resolver el problema de la comunidad, no de un grupo, no de algunos en la sociedad, sino de la comunidad. Por eso es comunitario. Por lo tanto, lo comunitario tiene esas dos acepciones: el rescate cultural ideológico de principios y valores de nuestros pueblos indígenas originarios y, por otro, el tema fundamental del objetivo del que tiene que apuntar las políticas económicas. Y es productivo porque en el caso de nosotros sentimos una necesidad. El neoliberalismo, que básicamente era libre comercio, había puesto valores en la cabeza de las personas que con el comercio bastaba y sobraba. Y entonces todo el mundo se dedicaba a comerciar y nadie se dedicaba a producir. Y todos sabemos que la base de una sociedad está en la producción. Por lo tanto, nosotros hemos hecho énfasis en lo productivo también. Nuestro modelo económico, ahí tenemos básicamente lo que quisiéramos abarcar hoy día. Parte de un diagnóstico sobre la crisis del sistema capitalista. El sistema capitalista ya está presentando ocho crisis que lo vemos profundizarse desde el 2007, 2008, que se vienen profundizando. Esto no se olviden, lo habíamos escrito el 2005, pero ya poco a poco el tiempo nos iba dando la razón. La crisis climática que vivimos, la crisis energética que aún sigue vigente. Lo escribimos esto en el 2005 y miren, todavía sigue vigente estas teorías. La crisis alimentaria, que es otro elemento, la crisis hídrica, es decir, la falta de agua dulce en el planeta, las crisis de políticas macroeconómicas, esto ya entrando a una etapa más madura del modelo, cuando veíamos que el neoliberalismo no daba respuestas pues, a la situación de nuestros países, las crisis institucionales que ha sufrido el Fondo Monetario, el Banco Mundial, muchos organismos internacionales que han empezado a hacer aguas ya en muchas partes de su institucionalidad. Y finalmente, como ustedes recordarán, está la crisis sanitaria, que también la hemos vivido y que lamentablemente parece que no va a ser la primera que vamos a enfrentar. Nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo parte de la idea de que hay crisis que se van acentuando en el sistema capitalista. Crisis que tiene una característica, que es que se van retroalimentando unas a otras. Por ejemplo, la crisis hídrica se refleja en que cada vez hay menos producción de alimentos en el planeta. La crisis energética se refleja también en que de pronto no vamos a tener una buena producción de alimentos, por lo tanto la crisis alimentaria se profundiza en el planeta. A tal punto, nosotros lo escribíamos, repito una vez más, el 2005 esto, y el 2009 la FAO sacaba una conclusión lapidaria para el planeta, porque decía que si hasta el 2025 no se aumentaba 40% la producción de alimentos, íbamos a estar sufriendo hambruna para esos años. Y después siguieron otros informes más de la FAO donde mostraba que la necesidad de producción de alimentos en el país, en el mundo más bien, es cada vez más acuciosa.
En fin, todas esas crisis que se retroalimentan unas a otras son las que nos han llevado a ver qué se puede proponer, en este caso, a nuestro país para poder resolver y salir adelante frente a todas esas crisis que se van a ir dando y se van a ir retroalimentando paulatinamente. Y ahí viene nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Aquí tenemos básicamente 10 diferencias entre el viejo modelo neoliberal que estuvo vigente en Bolivia 20 años. 20 años nosotros soportamos el modelo neoliberal y nuestro modelo económico que empezó en el 2006 a ponerse en ejecución, estuvo vigente al 2019, año en que en noviembre de ese año en Bolivia ocurre el golpe de Estado, que como ustedes saben sacó al compañero Evo de la presidencia e implementó un régimen de facto que duró hasta el mes de noviembre del 2020. En ese interín han ocurrido también el retorno, lo vamos a ver con algunas láminas lo que ha ocurrido en nuestro país, pero lo cierto es que aquí tenemos serias diferencias con el modelo neoliberal. El modelo neoliberal es un modelo de libre mercado. El mercado lo resuelve todo, el mercado equilibra todo, el mercado regula todo. Para nosotros es la activa presencia del Estado la única solución para contrarrestar más bien los efectos negativos del mercado. El mercado, las fuerzas de la oferta y la demanda que suelen decir los estudiantes de la Escuela de Chicago, en realidad no resolvieron nunca los problemas. Siempre ha tenido que al final intervenir el Estado para resolver lo que había dejado destruido el mercado. Entonces, de pronto es nomás mejor la participación del Estado y en ese momento, el 2005 en Bolivia, tuvimos un larguísimo debate porque había grandes escuelas en las universidades, hoy se sigue enseñando el concepto neoliberal de la economía y no se enseña la participación del Estado en la economía. ¿Hay pros y contras? Sí, pero eso es lo que hay que discutir y enseñar en las universidades. Nosotros somos el mejor ejemplo de que cuando el Estado interviene, los resultados de la economía son mejores. Lo vamos a ver enseguida. Por eso es que nosotros siempre hemos propuesto desde las aulas universitarias que el Estado es el que tiene que promover la economía de un país. El Estado no solamente puede ser un Estado observador, gendarme, como en el caso neoliberal, el Estado lo es todo para nosotros, es planificador, es banquero, es empresario, inversionista, es todo lo que se necesite en nuestro caso para sacar a Bolivia de la pobreza. Tiene que hacerlo todo el Estado porque es el único quien está interesado en desarrollar nuestro país. El mercado no, porque el mercado no es una cosa abstracta. En realidad el mercado es una interacción entre dos agentes, el oferente y el demandante, donde hay un polo dominante de esa relación. Un demandante no va a ir a ponerle el precio a una empresa, una persona no va a ir a ponerle la tasa de interés a un banco, es todo lo contrario, es la empresa, la transnacional, la que nos pone el precio de los productos, es el banco el que nos pone las tasas de interés en la economía de mercado. Por lo tanto, aquí hay una gran diferencia entre lo que nosotros concebimos con la participación del Estado en la economía y el modelo neoliberal. En el modelo neoliberal el Estado es privatizador, hay que venderlo todo porque el Estado no sabe administrar nada y por lo tanto el que mejor administra es el sector privado. Pero no se dan cuenta que en realidad quien mal administró fueron los diferentes gobiernos que con su tendencia política de favorecer a algunos grupos fueron los que manejaron mal las empresas públicas y el Estado en detrimento evidentemente de toda la población. Fueron ellos mismos los que mal manejaron el Estado y después culparon al Estado de que era un mal administrador. Nosotros pensamos más bien que el Estado tiene que ser un Estado que nacionalice. Lo que es del pueblo tiene que pertenecer al pueblo, a cada país. Y por lo tanto nosotros emprendimos, y ahí ustedes tienen el porqué, una corriente nacionalizadora en Bolivia, porque teníamos que controlar especialmente los recursos naturales, que son lo estratégico que enseguida vamos a ver. El Estado también es un modelo primario exportador en el modelo neoliberal. Exportar o morir era la frase que usaron los políticos bolivianos que implementaron el neoliberalismo en nuestro país y nosotros decimos todo lo contrario. Tiene que ser un modelo industrializador y un modelo que vaya a buscar el fortalecimiento del mercado interno. El mercado interno somos nosotros.
¿Quién más interesado en que nosotros mejoramos nuestro consumo, mejoremos nuestra calidad de vida? No hay otro más interesado que nosotros mismos, y por eso apuntamos a que en nuestro modelo tiene que haber necesariamente la participación del consumidor nacional y de la industrialización. La dependencia de la demanda externa, que se contrasta con la dependencia de la demanda interna. El exportar o morir. Esa lógica neoliberal de crecer en base a las exportaciones, que ha hecho firmar acuerdos de libre exportación o convenios con varios países para que podamos llegar con nuestros productos a los mercados, era bajo la creencia de que exportando íbamos a generar crecimiento económico en nuestros países, que la llave era trabajar para el mercado externo y no para el mercado interno. Cuando sabemos nosotros que lo más importante de los países somos nosotros, que somos el mercado interno, que somos los que demandamos y necesitamos consumir para mejorar nuestra calidad de vida. Pero no, las empresas priorizan la venta externa, la exportación, en lugar de la demanda interna. Por otra parte, el modelo neoliberal tiene un rasgo característico en todos los países, inclusive en los propios estados denominados desarrollados, que es la concentración de ingresos. Allá donde se ha aplicado economías de mercado y neoliberalismo, ha habido concentración de ingreso en pocas manos. Se ha abierto la brecha de la desigualdad entre ricos y pobres. Miren lo que pasa en Estados Unidos, y hay varios autores ya que han empezado a discutir eso, mucho después de lo que nosotros habíamos aplicado nuestro modelo en Bolivia, que estaba basado justamente en el diagnóstico que hacíamos de los resultados que arroja el modelo neoliberal, la concentración de ingreso en pocas manos. Por lo tanto, la antítesis del modelo neoliberal que éramos nosotros, planteábamos ¿qué cosa? La redistribución del ingreso entre las personas. Nosotros partimos la hipótesis de que un país se desarrolla y crece más rápidamente cuanto mejor distribuido está el ingreso entre las personas. Y ahí se lo puede ver a través del índice de Gini y otros, que cuanto más igual está distribuido el ingreso, el crecimiento de la sociedad, de la economía de ese país es más rápido. Por otra parte, también el modelo neoliberal nos decía, miren, la mejor manera de poder crecer es darle la iniciativa al sector privado. Por eso el neoliberalismo apunta ¿a dónde? A que el sector privado sea la vanguardia y el eje fundamental del crecimiento económico. Pero al sector privado lo que lo motiva es la ganancia, no el servicio, no el mejorar la calidad de vida de la gente. Por lo tanto, nosotros siempre hemos planteado que en realidad para nosotros es lo que está en nuestra propia Constitución Política del Estado, que la cambiamos el 2009, como todos conocen, con una asamblea constituyente, que es la economía plural. La economía plural, que significa que todos tienen que estar ahí, hay espacio para todos, hay espacio para el sector privado, hay espacio para las cooperativas, hay espacio para la economía comunitaria, donde nosotros hemos hecho énfasis de nuestros pueblos indígenas originarios, pero sin duda a la vanguardia y la batuta del Estado, porque el Estado es el único que está claro que debe crecer, que debe desarrollar para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Por qué? Porque el Estado no es una cosa abstracta, el Estado somos todos nosotros, los que formamos parte de un Estado, justamente. Sin nosotros no hay ese Estado, el Estado somos nosotros, y el Estado, o sea, nosotros mismos, pensamos pues en el desarrollo de nosotros mismos como participantes de ese Estado. Por eso es que el Estado es el que tiene que llevar la batuta, la vanguardia, la camiseta número 10 en el equipo para llevar adelante el desarrollo y crecimiento económico, porque eso significa que va a velar por los intereses de todos nosotros. También había una dependencia en nuestro país con el modelo neoliberal de la inversión en función del endeudamiento externo. Esto nosotros más bien hemos ido cambiando y lo vamos a ver en una lámina, cómo es que Bolivia en realidad ahora invierte más con su propio esfuerzo, con la inversión con financiamiento interno. No es que hemos olvidado y hemos prescindido del financiamiento externo, pero fundamentalmente nosotros estamos utilizando el financiamiento interno. El resultado que arroja el modelo neoliberal es pobreza y desigualdad. Nosotros lo que queremos con nuestro modelo es cada vez mayor desarrollo, oportunidades para todos, movilidad social,
en nuestra gente. También el objetivo básico que tenía el modelo neoliberal era controlar la inflación. Nosotros creemos que adicionalmente a la inflación hay otros elementos donde el Estado tiene que priorizar, como el desarrollo, el crecimiento económico. Por lo tanto, hemos simplemente trascendido el objetivo neoliberal de que el Estado y fundamentalmente los bancos centrales se dediquen exclusivamente a controlar la inflación. Y como estamos viendo en los últimos años, ni ese objetivo han podido cumplir los bancos centrales que están con dedicación exclusiva para controlar la inflación de acuerdo a los preceptos del propio Fondo Monetario Internacional. Entonces aquí hay cuestionamientos, ya la realidad está superando al propio Federal Reserve Bank, que no está pudiendo con sus medidas tradicionales de elevar tasas de interés poder controlar la inflación. Hay algo que está mal, hay algo que no están pudiendo entender, que se tiene que hacer la política económica en su conjunto, que es que no solamente hay que controlar la inflación, sino dedicarse a la redistribución del ingreso, al crecimiento económico, en fin, a todas esas otras variables. En nuestro país también el neoliberalismo trajo una dependencia de los organismos internacionales. Las políticas las diseñaban en Washington y de Washington traían el modelo para que los gobiernos de turno apliquen claramente el modelo neoliberal en nuestro país. Nosotros más bien recuperamos la política fiscal, la política monetaria, desdolarizamos el país y nosotros pusimos en marcha una soberanía en la política económica que es justamente la que nos ha posibilitado estar en mejores condiciones. Estamos en mejores condiciones porque Bolivia desde el 2006 no tiene un solo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El año 2020, con el gobierno de facto, se intentó ingresar a un programa de créditos con el Fondo Monetario Internacional, que nosotros lo paramos una vez ingresados al gobierno. Revertimos ese préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque nosotros creemos que la mejor manera de poder hacer política económica es la política monetaria y económica soberana, sin sometimiento a ningún organismo internacional. Sencillamente, posteriormente, nosotros en materia de política fiscal y política monetaria en el periodo neoliberal que vivió el país, Bolivia, 20 años, eran inexistentes. Primero que estábamos dolarizados y por lo tanto no había política monetaria, no había prácticamente política fiscal porque la política fiscal se dedicaba simplemente a tratar de no generar huecos en el déficit. Sin tomar, y felizmente desde ese tiempo a esta parte hemos visto la literatura de economía cómo ha ido evolucionando. Ahora el tener déficits fiscales ya no es una mala palabra como lo era en el periodo neoliberal. Ahora tener un déficit fiscal, pero un déficit fiscal bien hecho, vale decir apuntando a la inversión, al crecimiento, a la salud, en fin, una serie de inversiones que se tiene que hacer en el Estado, no es malo. Ya lo vienen diciendo inclusive profesionales, profesores de las universidades, de los que enseñan en las universidades de los países desarrollados. Ellos ya están hablando ahora de que no había sido tan malo tener un déficit fiscal cuando antes tener déficits fiscales era una mala palabra y nos latigueaba el Fondo Monetario cada vez que nosotros subíamos un punto en el déficit fiscal con respecto al Producto Interno Bruto. Esas cosas felizmente han ido evolucionando. Este modelo, no se olviden, lo hicimos en el 2005, pero en la medida en que fue consolidándose con la teoría, nos vamos dando cuenta que en realidad es importante recuperar la política fiscal para hacer justamente política fiscal, hay que recuperar la política monetaria para hacer política monetaria en beneficio de la gente, en beneficio de la población, especialmente de los más necesitados. Esos son de rasgos fundamentales, estos son apenas 10 características, tenemos muchísimas más diferencias con el modelo neoliberal, pero estas son quizás las más importantes. ¿Cuáles son las bases de nuestro modelo económico? ¿Qué busca el modelo económico? Primero, por supuesto, algo que los bolivianos decidimos el año 2006 llevar adelante y que en votación el año 2005 la población apostó por este modelo. Este modelo buscaba directamente que los bolivianos dejemos de entregar nuestros recursos naturales y que Bolivia se desarrolle en base al aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales. Bolivia es un país riquísimo en recursos naturales, pero de pronto, ¿no?, nosotros éramos el país más atrasado de la región,
siendo el país más rico en recursos naturales. Entonces llega un momento en que los bolivianos dijimos, el año 2005, basta ahora todos los recursos naturales para el aprovechamiento y beneficio de nosotros mismos, los bolivianos. Esa es, por lo tanto, una premisa de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. El segundo, generar, por lo tanto, excedentes económicos en base a nuestros recursos naturales, y ese excedente que el Estado se apropie ese excedente económico. No las transnacionales, no la empresa privada, sino que sea el Estado el que se apropie el excedente económico para cumplir el tercer objetivo de nuestro modelo, que es el de redistribuir esos recursos entre los bolivianos. Por lo tanto, aquí está la clave. No es que queremos hacer un capitalismo de Estado, a la vieja lógica de algunos países en la década de los 60, 70 que empezaron a implementar este tipo de políticas, sino por el contrario. El Estado genera excedente económico en base a los recursos naturales, se apropia de esos excedentes económicos no para hacer un capitalismo de Estado, sino para redistribuir ese ingreso entre la sociedad y entre los sectores. Ese es el papel que nosotros le hemos dado al Estado boliviano. Y por lo tanto, con esa redistribución, reducir las desigualdades y la pobreza en nuestro país, erradicar la pobreza y definitivamente apuntar a tener un país cada vez más igual. Y eso vamos a ver enseguida si lo hemos logrado o no hemos logrado en todo este tiempo. Así funciona nuestro modelo económico. Este gráfico se lee de izquierda a derecha. Tenemos nuestros recursos naturales, que son de donde vamos a generar excedentes. Esos excedentes se llevan a redistribuir, tanto a consolidar una Bolivia industrializada, que está al lado derecho del gráfico, como a la redistribución que está en la parte inferior del gráfico. Ahí ustedes pueden ver que aquí el papel del Estado es básicamente generar los excedentes y redistribuirlos entre la sociedad y entre un cambio de lógica de modelo de desarrollo que es hacia el Estado industrializador de nuestro país. El año 2019 viene el modelo neoliberal otra vez, retorna a través del golpe de Estado, pero eso nos ha traído un retroceso. Ha habido paralización de la inversión pública, freno a las operaciones de las empresas públicas. Todo lo que habíamos hecho, en resumen, se paró y se retrocedió. Fue lo peor que en un año de modelo neoliberal en nuestro país, hemos sentido un retroceso vertiginoso en todo lo que habíamos avanzado hasta el año 2019 con el gobierno del compañero Evo. Por lo tanto, aquí es muy importante tomar nota que en ese interín el retorno del modelo neoliberal mostró una vez más su faz negativa contra la sociedad y peor todavía enfrentando a la pandemia. Hubieron no solamente actos de corrupción y demás en el gobierno de facto, sino que sobre todo un descuido en la salud pública. No se hicieron las cosas adecuadamente y nosotros tuvimos que intervenir luego de que el pueblo boliviano nos diera su apoyo con más del 55% del voto en primera vuelta para poder cambiar la política de salud por una diferente. Así nosotros hemos hecho esta estrategia para enfrentar el COVID que no había hecho el gobierno de facto, el diagnóstico temprano y masivo con pruebas gratuitas, la inmunización, la vacunación gratuita a todo el pueblo boliviano y la coordinación con los gobiernos subnacionales para efectivamente atender a las personas que habían caído con COVID. Eso nos ha costado 524 millones, más de 524 millones de dólares en una primera fase, y esto es importante decir, nosotros teníamos que resolver el problema de la salud, porque para recuperar la economía, para recuperar todo lo que habíamos perdido, lo primero que había que recuperar era la confianza de la población en la salud. Hasta ese momento el pueblo boliviano se había sentido huérfano porque no había un Estado que lo proteja, que cuide su salud. Entramos nosotros, cambiamos la política de salud y lo que nosotros hicimos fue justamente proteger a la gente, comprar
medicamentos, distribuirlos gratuitamente a la población, comprar pruebas antígenos nasales para saber quién está enfermo y qué medicación necesita, y sobre todo entrar a la vacunación gratuita en todo el país. Y eso es lo que nos ha permitido recuperar nuevamente la confianza de la población en su gobierno, que ahora le da salud y ahora le da las condiciones para continuar la economía, porque sin la salud es imposible poder reactivar una economía. Hemos hecho varias medidas de reconstrucción de la economía. Lo que hemos hecho en una primera instancia es reactivar la demanda interna. Como nuestro modelo económico se basa fundamentalmente en la demanda interna, teníamos que reactivarla. Establecimos el bono contra el hambre, una distribución de un bono a principios de nuestro gobierno. En diciembre del año 2020, nosotros asumimos en noviembre, ya en diciembre ya estábamos distribuyendo el bono contra el hambre a toda la población de escasos recursos en nuestro país. Distribuíamos un bono porque, claro, la pandemia lo que hizo en nuestros países fue condenar a la gente que no tenía un trabajo fijo, porque mucha gente fue echada a la calle en la época de pandemia, y por otra, hay una gran mayoría en nuestra América Latina que vive de su trabajo al día. Pero la cuarentena, que fue muy rígida en nuestro país, prohibió que la gente pudiera salir a trabajar y por lo tanto le prohibió generar los ingresos para ganarse el pan de cada día. Eso fue realmente desastroso en nuestra economía. Los bolivianos, por lo tanto, desahorraron. Todo lo que tenían ahorrado empezaron a utilizar, se prestaron dinero y la economía de las familias estaba derrumbada después de la pandemia. Por lo tanto, empezamos inmediatamente a inyectar el bono contra el hambre y otras medidas redistributivas del ingreso, como por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas. El impuesto a las grandes fortunas que nos ha dado rédito, hemos cobrado a la gente que tiene muchísimo dinero un impuesto, y eso nos ha servido para generar políticas de inversión y redistributivas del ingreso en nuestro país. Adicionalmente, nosotros con una política que también la aprobamos a principios de nuestro gobierno, hemos empezado a devolver los impuestos a la gente de más bajos ingresos. No les quitamos la posibilidad de pagar, porque tiene que haber una conciencia tributaria, pero una vez que ellos tributaban, a la gente de más bajos ingresos se le devuelve hasta este momento, y va a seguir la política, los impuestos que pagan. Por lo tanto, no pagan nada, la gente de escasos recursos, la gente que tiene mucha plata paga impuestos, y de pronto nuestro sistema tributario se vuelve progresivo, como decimos los economistas. En fin, hay varias políticas que hemos hecho para poder reactivar la demanda interna. Entre las más importantes son esas. También hemos reactivado nuestra política de incentivo a la producción, de sustitución de importaciones, de la vivienda de interés social, el crédito productivo. Le hemos dado énfasis nuevamente a todo lo que veníamos haciendo. Es decir, hemos recuperado nuestra política soberana de construir un país con desarrollo productivo. Asimismo, hemos restablecido los créditos de fomento, hemos implementado el programa dirigido créditos exclusivamente para las mujeres. Las mujeres en nuestro país son buenas pagadoras, trabajan, se esfuerzan, y hemos hecho grandes políticas exclusivamente para el sector de las mujeres. Y hemos empezado a incentivar una serie de sectores que poco a poco nos han ido dando resultados. En fin, son varias medidas que hemos hecho. Yo quiero detenerme ya rápidamente a los resultados. Miren ustedes el crecimiento económico en el periodo 85-2005, que está en rojo, es el crecimiento promedio en el periodo neoliberal. Bolivia crecía en un promedio en el 3%. Del 2006 al 2019, que estuvo vigente consecutivamente nuestro modelo, ya crecíamos cerca del 4.7%, y evidentemente lo que nos baja el promedio es lo que ocurre el año 2019, donde viene el golpe de Estado. Y el año pasado hemos crecido al 6.11%, pero miren el bajón que hemos tenido el año 2020, más del 8,5%, casi 9% de recesión que enfrentó el país. Y como ningún país, todos hemos enfrentado la pandemia, pero Bolivia es el que más cayó el 2020. Todos han caído un -5%, un -3%, un -6%, nosotros caímos casi 9%, entonces
tuvimos que sacar del hoyo más profundo que había caído Bolivia. Los otros países habían caído a menos profundidad y por lo tanto era más fácil recuperar. Nosotros caíamos al fondo. Bolivia, como lo mostramos en esta otra lámina, es el país que más había crecido, que más había caído el 2020. Miren, el 2014-15 Bolivia fue el mayor crecimiento económico de la región. Lo mismo en el 2018, fuimos el mayor crecimiento de la región. Pero ahí viene Bolivia con 8,7% de déficit el año 2020. De ser los primeros crecimientos de la región, el 2020 con el retorno del neoliberalismo, estamos en el fondo de la tabla de posiciones en crecimiento económico en ese año. Asimismo, este es un dato importante. Miren ustedes, habíamos caído casi 9% el año 2020 y crecemos al 6,11% el siguiente año. Y básicamente la mayor parte del crecimiento se atribuye a la demanda interna, que es el consumo, que es la inversión que hacemos los bolivianos en nuestro país. Eso generó un crecimiento del 6,66% positivo y más bien el tema de la demanda externa nos restó puntos y llegamos al 6,11% de crecimiento económico. Y normalmente en el periodo neoliberal, donde decían que la demanda externa era el promotor de crecimiento económico, en nuestro país no generaba un buen crecimiento económico. Más bien, cuando cambiamos al modelo hacia la demanda interna, es cuando nosotros encontramos una mayor tasa de crecimiento en nuestro país. Ahí tenemos cómo empieza a reaccionar los restaurantes, hoteles, transporte aéreo para simplemente darnos cuenta que estábamos bien, viene el modelo neoliberal, caída, y ahora que volvemos a implementar nuestro modelo económico, viene la recuperación de todos los sectores de la economía. Esto es simplemente un ejemplo. Y el sector privado es el que más se ha favorecido de esto. Parecería uno que quieren excluirlo al sector privado. No, el sector público invierte, es el promotor del crecimiento económico y uno de los sectores más favorecidos es el sector privado. Miren ustedes cómo han crecido las empresas en el país. Teníamos 4.565 empresas a marzo del 2021, privadas, y hoy tenemos a marzo de este año 5.078. Y si ven ustedes esa trayectoria, hemos ido permanentemente subiendo del número de empresas privadas en Bolivia. Es decir, a mayor inversión del sector público, a mayor participación activa del Estado en la economía, hay mayor capacidad también del sector privado de constituirse empresas privadas y de generar empleo en el propio sector privado. O sea que en realidad el Estado es el que promueve, es el que genera, el que estimula el crecimiento del sector privado. Y por eso decimos, nuestra Constitución habla de que a la batuta del sector público crece el sector privado, crece las cooperativas, crece también la economía comunitaria. Es decir, hay alguien, una locomotora que empieza a jalar todos los demás vagones de la economía y ese es el Estado. Asimismo, el Producto Interno Bruto per cápita se ha incrementado, lamentablemente no se ve también en esta diapositiva, no sé si aquí estamos. Lo cierto es que el Producto Interno Bruto per cápita en Bolivia hoy es algo más de $300. Perdón, sí, algo más de $300 el salario mínimo nacional y nosotros hemos incrementado permanentemente el ingreso per cápita. Miren, el periodo neoliberal, ahí están las líneas celestes, prácticamente no subía el ingreso per cápita. Con nuestro modelo económico el ingreso per cápita tiene esa evolución ahí gráfica que ustedes pueden verla. Asimismo, la inflación en Bolivia no es una preocupación, lo vamos a ver cuando comparamos con otros países. Vean ustedes acá, el 2022 tenemos ahí a Venezuela, a la Argentina, como los países que tienen y están enfrentando más altas tasas de inflación, y Bolivia es el país que menos inflación tiene. Somos en este momento la región con menos inflación y sabemos que la inflación es una preocupación especialmente para los más pobres. En un proceso inflacionario los que más sufren son la gente más pobre, porque no tiene cómo defenderse de la inflación. Los ricos sí tienen instrumentos para poder defenderse de la inflación y por eso es que a nosotros nos preocupa y hemos mantenido siempre una estabilidad
de precios en nuestro país, aún con esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. En las exportaciones también nos ha ido mejor desde que hemos recuperado el modelo económico y somos, fíjense ustedes aquí, con relación a algo muy interesante, hemos tenido varios años consecutivos un déficit de balanza comercial y nosotros desde el año pasado, que hemos tenido un año completo donde hemos estado en el gobierno, ya tenemos una cifra positiva y este año también seguimos teniendo cifras positivas en el comercio exterior. Los ahorros de la gente ha ido subiendo también, ahí estamos viendo, y este es el mejor de los ejemplos de la redistribución del ingreso, porque no solamente sube el monto de ahorros de las personas en el sistema financiero, sino también sube el número de cuentas que se abren todos los días en el sistema financiero. Es decir, antes muy poca gente ahorraba dinero porque no había ahorro, sencillamente. Ahora que hemos empezado a generar más ahorro, la gente deposita en el banco, abre sus cuentas y ahí está tanto en el número de cuentas como en el tema del volumen de recursos depositados en el sistema financiero ha subido. Y esto también va de línea con el crecimiento de la cartera, los préstamos van subiendo y la mora, que es la línea roja que ustedes ven ahí, tiende a caer. Es decir, cada vez la gente tiende a pagar sus créditos. Y esto es muy importante, porque en muchos países, producto de las crisis que estamos atravesando, el primer síntoma es que la gente no tiene cómo pagar su crédito y entra en mora. Y por lo tanto, la mora es uno de los primeros indicadores de ver la salud de la economía. Y aquí en nuestro país, miren ustedes, tenemos una mora muy baja, muy controlada, que significa que toda la masa de créditos, que ha sido importante el crecimiento de créditos, están pagando las personas todos sus créditos que sacan. El crédito de vivienda de interés social también hay un periodo que se estanca, es en el periodo del golpe de Estado y luego con nosotros vuelve a reaccionar el crédito de vivienda social, que es un crédito que tenemos nosotros a muy baja tasa de interés, que estamos hablando entre el 5 y el 6% de la tasa de interés para gente que se compra su vivienda, su casa, su departamento, su terreno, en fin, y que por lo tanto nos marca la confianza que tiene la gente en la economía. Durante el periodo neoliberal ese crédito sencillamente se estancó. Entramos al gobierno, vieron que las políticas económicas iban a continuar como lo estábamos haciendo antes y nuevamente se retoma el crecimiento de este tipo de créditos. La bolivianización, ahí lo vemos, antes Bolivia era un país dolarizado, como les había explicado. Hoy el 99% de los créditos se hacen en moneda nacional y cerca del 85% de los depósitos de la gente están en moneda nacional. Algo quizás importante es el sector público, el balance del sector público. Hemos estado, ahí marcan la línea roja, como ustedes pueden ver, el balance en cuenta corriente del sector público y el saldo global está en las barras azules. Hemos estado experimentando desde el 2014 un déficit que iba creciendo y que se profundiza contrariamente con la aplicación del modelo neoliberal el año 2020. Ellos fueron los que más gestionaron un déficit del sector público, que llegó al orden de más del 12% del Producto Interno Bruto. Nosotros más bien ahora hemos ido corrigiendo ese error porque mantener un déficit tan grande como ese era insostenible en el tiempo. Lo hemos ido cerrando, pero miren ustedes que lo hemos hecho a costa del gasto corriente, no de la inversión. Para nosotros hay dos fuentes de déficit, el gasto corriente y el gasto en inversión. El gasto en inversión es el que más bien el Estado tiene que favorecer. Si hay un déficit que viene de inversión pública, ese es un déficit sano. Pero si hay un déficit que viene del gasto corriente, del incremento del gasto corriente, ese es un déficit que no es bueno para la economía. Por lo tanto, vean ustedes, nosotros ajustamos el gasto corriente, ¿no? Hicimos caer el déficit del gasto corriente y lo que incentivamos es la inversión pública. Por otra parte, la composición, decíamos, de la fuente del sector público.
2/3 son recursos internos del financiamiento interno para la inversión pública y 1/3 apenas viene del sector externo. Básicamente, esto es muy importante porque el crecimiento, el desarrollo, la inversión pública depende fundamentalmente del esfuerzo que hagamos internamente antes que depender del financiamiento externo para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. La deuda pública también estaba subiendo en el periodo neoliberal, lo bajamos de 36% a 33% lo bajamos con respecto al Producto Interno Bruto. Ellos estaban endeudándose, nosotros controlamos la deuda y ahora estamos entrando en niveles absolutamente controlados del endeudamiento externo. También unos resultados de tema social. El salario mínimo, como les decía, en constante crecimiento todos los años nosotros hemos subido, ha habido un incremento del salario mínimo porque tiene que haber, en nuestra concepción de incrementar la demanda interna, tiene que haber un incremento en términos reales, en términos de poder adquisitivo de los salarios. Y eso lo hemos ido logrando durante todo este tiempo. Asimismo, nosotros tenemos, bien ustedes, Bolivia es el país que ha tenido siempre la tasa de desempleo más baja. El año 2005 teníamos 8.1% de tasa de desempleo y el 2009 habíamos llegado al 4.8% y el año pasado ya estábamos cerca del 5% y ahora estamos al 4.6% de desempleo. Es decir, estamos reduciendo el desempleo. Asimismo, la pobreza, miren ustedes cómo lo hemos reducido la pobreza con nuestro modelo económico objetivamente. Somos el país, en el gráfico de la derecha ustedes pueden ver, somos el país que más ha reducido la pobreza entre el periodo 2005 y 2021. Y a pesar que el 2020, en realidad con el gobierno de facto, se incrementó la pobreza, como en muchos países por el tema de la pandemia, pero en nuestro país peor todavía con la aplicación del modelo neoliberal, se profundizó más la pobreza. Pero nosotros, aún así, estamos mostrando que somos el país que ha reducido en 27 puntos porcentuales la pobreza entre el año 2005 y el año 2021. Esta es una tasa y comparativamente con el resto de los países de América Latina, somos el país que más ha reducido la pobreza extrema. Nuestro modelo también no solamente da resultados económicos, sino que también da resultados sociales. También las desigualdades medidas por el coeficiente de Gini. Cuando llegamos al gobierno con el compañero Evo teníamos 0,61, un 0,1 menos que Brasil. El año 2005 Brasil tenía 0,62 y nosotros teníamos 0,61. Junto con Brasil éramos los países donde más desigual estaba distribuido el ingreso. Aplicamos nuestro modelo y hoy tenemos en 0,42 nuestro coeficiente de Gini, es decir, lo hemos reducido sustancialmente, lo que quiere decir que estamos mejorando la distribución de ingresos en nuestro país. Y nuevamente, cuando nos comparamos entre los países, somos el país, como lo pueden ver en el gráfico de la derecha, que más ha reducido la desigualdad de ingresos, medido por el coeficiente de Gini. Somos el que más ha hecho caer el coeficiente de Gini, ¿no?, en ese periodo 2005-2020. Y esto es importante, hemos cambiado la estructura, la composición de la sociedad. Hacia el año 2005, antes de que seamos gobierno con el compañero Evo, cerca del 61% de las personas estaban en los estratos de ingresos más bajos, el 35% en los ingresos medios y el resto, el 4,2% en los ingresos altos de ingresos en el país. Esa era la pirámide, la composición. Cuando entramos y pusimos en práctica nuestro modelo económico, hemos cambiado absolutamente esta pirámide. Y se ha vuelto de esa manera. Solo ahora en ingresos bajos tenemos 36%, tenemos un 60% en ingresos medios y un casi 4% simplemente en ingresos altos. Vale decir, van reduciéndose lo de los ingresos altos, van reduciéndose los ingresos bajos y estamos construyendo un país más igual donde todos apuntan a estar en ingresos medios. También,
cuando hacemos la comparación entre el 10% de la población más rico contra el 10% de la población de más bajos recursos, fuimos también los que más reducimos esto, porque de pronto, ¿verdad?, hemos reducido en 128 veces que teníamos el 2005 la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más bajo. Vale decir que, por ejemplo, si el 10% más pobre tenía $1 en el bolsillo en ese momento, el 10% más rico en ese momento tenía $128 en el bolsillo. De esa diferencia, ahora tenemos a solo 20 veces de diferencia. Y eso, por supuesto, hay que seguir para poder reducir aún más la brecha entre ricos y pobres. Bueno, ahí está. Esto es un gráfico del Banco Mundial donde trata de establecer cuál es el país entre el periodo 2006 y 2011. Es el estudio que hizo el Banco Mundial. El Banco Mundial en el Global Monetary Report del 2014 saca este gráfico donde establece qué país en el mundo ha reducido, o más bien, ha aumentado, ha mejorado el ingreso del 40% más pobre de su población. Y el primer país que ha mejorado el ingreso del 40% más pobre de la población es Bolivia. Bolivia, el 2014, entró ya en las cifras mundiales de mejora del ingreso del 40% más pobre de su país. Eso es un gráfico del Banco Mundial. Y esto es, para finalizar, otro éxito también que nosotros estamos contentos, la esperanza de vida. Fíjense que el año 2005, que es el gráfico de arriba, las barras celestes, muestran que Bolivia tenía como esperanza de vida 64 años, cuando, por ejemplo, aquí en Brasilia tenían 72 años de esperanza de vida. Y nosotros, ya el 2019, habíamos aumentado la esperanza de vida a 73 años. Y Brasil lo hizo en el mismo periodo de 72 a 77 años. Y en el último año, 2021, Bolivia ya tiene una esperanza de vida de 74 años y el Brasil de 77 años. Se ha estancado el Brasil en 77 años. Lo que quiere decir que nosotros, de ser un país muy rezagado, porque miren ustedes, Bolivia, la franja celeste, 64 años era nuestra esperanza de vida, cuando al ladito nomás Argentina tenía 74 años, habían ahí 10 años de diferencia entre uno y otro. Ahora, de 74 a 78, hemos acortado las brechas de la esperanza de vida entre Bolivia, Argentina y Bolivia y el resto de todos los países. Eso es inversión en salud, eso es mejora de la calidad de vida, eso es mejora de los ingresos, eso es redistribución del ingreso en nuestro país. Esos son los resultados. Y ahí abajo, ustedes pueden ver cuál es el país que más ha aumentado la esperanza de vida durante el periodo 2005-2021. Y ahí aparece Bolivia, que ha aumentado en cerca de 11 años durante todo este periodo, y ahí ven los otros países que en promedio 3 años ha sido el incremento de vida durante todo este periodo. Entonces Bolivia, con el modelo económico, social, comunitario, productivo, hemos logrado no solo resultados económicos, también resultados sociales, y eso es lo que venimos a presentarles a ustedes. Sabemos que están atravesando un periodo muy importante en la vida del país de Brasil, y nosotros simplemente contentos de haber recibido la invitación, compartir con ustedes todo esto, y esperamos que se abra una bonita discusión aquí. Muchísimas gracias. Uma salva de palmas. Presidente da Bolívia. Um segundinho para a gente ajustar o microfone. Só anda aqui para frente, minha gente. Bem, para seguir, eu quero passar agora a palavra para Adroaldo. Acho que aqui a gente vai ficar um pouquinho. Pronto, agora foi, né? Para Adroaldo Quintela, do Movimento dos Economistas pela Democracia e contra a Barbárie.
Boa tarde, presidente Luiz Arce. Nós muito agradecemos o convite para ajudar nesse evento. À ministra Marianela Terrada e ao embaixador, ou ao ministro de Estado, Horácio Vilegas, pela confiança que nos deram nesse período. As nossas conversações elas se iniciaram num dia muito especial para o povo boliviano, no dia 5 de agosto, no dia que se comemorou o Dia Nacional da Bolívia, e que eu tive o prazer de ir à noite desfrutar com a comunidade boliviana em Brasília de um momento raro na nossa vida de economista, na nossa vida social e, por que não dizer, da nossa vida política. Sem mais delongas, gostaria de dizer que a honra também nos cabe pelo convite de duas gerações de economistas aqui nesse momento. Economistas, alguns que foram nossos professores ou nossos mentores, ainda que não sejam nossos professores, foram nossos mentores, seja na vida acadêmica, seja na vida pública. Isso apontar o professor Luiz Carlos Brescia Pereira, o professor Clério Campolina Diniz, meu professor de macroeconomia durante o mestrado, meu grande amigo, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, um grande líder, orientador, inclusive, da burocracia pública, tá certo? Para conhecer um pouco de política externa, para inserir isso na política pública nacional. A ele eu devo muito de uma visão de mundo, tá certo? E uma visão, sobretudo, de uma visão de América Latina e América do Sul. Aqui entre nós, o Paulo Nogueira Batista Júnior também, um dos júniores na idade, mas também um grande companheiro que foi diretor do Brasil no FMI, é titular da cátedra Celso Furtado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi vice-presidente dos BRICS. Tem muito a dizer e nos informar aqui. Antônio Correia Lacerda, grande amigo e companheiro, é presidente do Conselho Federal de Economia e professor da PUC de São Paulo e está, né, Antônio, diretor da faculdade também lá de Economia, Contabilidade e Administração da PUC. Fausto Andrade Júnior, companheiro aqui ao lado do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas Econômicas e Sociais, muito vinculado à classe trabalhadora, que faz estudos para as centrais sindicais, sindicatos e tudo, para estimular. E, mais do que isso, estimular, subsidiar a luta dos trabalhadores, E, por fim, a colega que vai também dividir comigo, a Valquíria Assis, que é presidente do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais e vice-presidente do Conselho Estadual, do Conselho Corecon, do Conselho de Economia. Sem mais delongas, passar para o professor Luiz Carlos Belusa. Muito obrigado a todos e todos. Senhor presidente Luiz Arce, foi para nós um grande prazer poder ouvi-lo falar hoje aqui para nós, né, brasileiros, né, um presidente boliviano que tem a nos contar uma grande realização que começou com Evo Morales e que foi retomada agora por você. Mais perto. Isto. O desenvolvimento da América Latina tem sido muito difícil. Desde que a América Latina se submeteu ao neoliberalismo, e isso aconteceu nos anos 80, desde então, a América Latina passou a crescer muito lentamente. Quer dizer, passou a ter uma semi-estagnação. E, diante disso, é preciso retomar o desenvolvimento econômico, é preciso retomar a intervenção moderada do Estado na economia, é preciso ser desenvolvimentista. Quer dizer, e os países têm uma enorme dificuldade em fazer isso, porque a pressão do Norte, a pressão dos Estados Unidos para impedir que os países voltem a crescer, voltem a se industrializar, né, é muito forte. Né? E, entre todos esses países, o país latino-americano que mais
conseguiu enfrentar esse problema. E foi exatamente a Bolívia, né? Foi uma, para muita gente, mesmo para mim, foi uma surpresa, porque é um país muito pobre, um país com dificuldades muito grandes. No entanto, com Evo Morales, né, e com um grande grupo de homens e mulheres em volta dele que tinham uma missão, né, isso foi possível. Eu venho desenvolvendo, nestes últimos 20 anos, uma teoria novo-desenvolvimentista. Quer dizer, uma teoria que procura exatamente dar o caminho para o desenvolvimento da América Latina. Uma teoria que está voltada para garantir que a industrialização da América Latina seja viável. E, para isso, quer dizer, uma variável fundamental é a taxa de câmbio. E outra variável fundamental é o que você faz com os seus recursos naturais. Porque a América Latina é rica em recursos naturais. Mas esses recursos naturais que são ricos acabam tendo duas consequências: apreciando a nossa moeda, e isso inviabiliza a industrialização, e, de outro lado, promovendo corrupção, porque todos aí passam a ficar procurando rendas do petróleo ou do que for, ao invés de organizar a produção e de construir uma sociedade e um projeto social, comunitário e produtivo. Eu gostei muito deste nome. Então, e essa teoria que eu venho desenvolvendo, então, coloca como é que isso pode ser feito, como é que se pode evitar essa apreciação cambial, como é que é fundamental desenvolver o mercado interno, como para desenvolver o mercado interno você precisa exportar, sim, mas você precisa que as empresas que estão aqui tenham condições de se desenvolver. E aí, então, cabe ao Estado dar isto. O Estado tem um papel absolutamente fundamental no desenvolvimento, né? Você disse isso de maneira perfeita, né, na sua apresentação. Isso é central no modelo boliviano. Então, eu espero que este modelo boliviano seja mais desenvolvido, mais pensado, mais utilizado pelo resto do mundo. E que ele ganhe um pouco mais de, digamos, sofisticação técnica, né, aprendendo alguma coisa com o novo desenvolvimentismo. Fica aí. Uma coisa importante é que esse modelo trabalha fundamentalmente com o problema da doença holandesa. E se os países latino-americanos não voltarem a neutralizar a doença holandesa, porque a única forma... Por que o Brasil conseguiu se desenvolver extraordinariamente até 1980? Porque neutralizava a sua doença holandesa. Neutralizava essa doença que vem dos recursos naturais que apreciam o câmbio. Quer dizer, e isso aconteceu porque o Brasil neutralizava a doença holandesa. Vou terminar. Tá bom. Vai indo muito rápido. Então, para o Brasil crescer nesse período todo, quer dizer, tendo doença holandesa, tendo exportações que apreciavam a sua taxa de câmbio, quer dizer, o que foi feito? Foram feitas tarifas aduaneiras. As tarifas aduaneiras que se dizia que eram protecionistas, não eram, que eram para resolver o problema da indústria infante. A indústria brasileira, por exemplo, nos anos 70, já não era mais infante. Mas a indústria brasileira precisava tarifas para neutralizar a doença holandesa. Isso ninguém sabe. Quer dizer, o neoliberalismo ataca os economistas e os políticos latino-americanos com uma violência total, e nós precisamos ter argumentos contra eles. São esses argumentos que eu espero poder ajudar a este grande modelo que vocês estão desenvolvendo. Meus parabéns, senhor presidente. Né? Uma honra para mim estar aqui com você. Obrigado. Na sequência, o Paulo Nogueira Batista Júnior. Paulo, aqui do lado.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Luiz Arce. Está funcionando o microfone? Está ou não está? Está? Então, boa tarde a todos, boa tarde, presidente. É uma grande satisfação poder participar desse, mais que satisfação, uma honra poder estar participando desse painel. Parabéns, presidente, pelos resultados extraordinários que a Bolívia tem apresentado nos 2 mandatos, no mandato do seu antecessor e no seu mandato como presidente. É uma honra estar aqui, não apenas porque o Luiz Arce é o presidente de um país muito importante para nós, como a Bolívia, mas também porque ele se destacou como ministro das Finanças em produzir resultados realmente excepcionais, que são até um exemplo para outros países da América Latina e também para além da América Latina. E depois ele agora, na condição de presidente, está dando sequência ao que ele fez, junto com o companheiro Evo Morales, e que foi interrompido pelo golpe, como ele relatou na sua interessante apresentação. A gestão macroeconômica boliviana, eu estava no FMI, quando o presidente Evo Morales começou sua trajetória, e era reconhecido o sucesso da Bolívia pelo próprio FMI, pelo próprio staff do FMI, pela própria diretoria do FMI, como um país que estava resolvendo os seus problemas econômicos e sociais com um novo modelo econômico-social que foi muito bem descrito aqui pelo presidente Arce. Os dados da gestão macroeconômica boliviana foram apresentados aqui, eu não vou precisar falar disso. Uma taxa de crescimento média de 4,7% do PIB entre 2006 e 2019, um resultado excepcional, muito melhor, por exemplo, que o brasileiro. E notem, um crescimento alto sem que isso tenha resultado em pressões inflacionárias. Ao contrário, a Bolívia, como mostrou o presidente Arce, controlou a inflação. Teve inflação muito mais baixa do que a maioria dos países em desenvolvimento e mesmo de alguns países desenvolvidos. Em 2022, neste ano, a estimativa, a projeção do FMI é de um crescimento de 4%, com uma inflação de 3%. Essas são as projeções do FMI, não sei quais são as projeções do governo boliviano, mas a confirmar se esse resultado, a Bolívia terá voltado ao crescimento pré-pandemia, já o fez em 2021, até superou, como o presidente mostrou. Em 2022, o crescimento de 4%, com a inflação de apenas 3%, no momento que a inflação está subindo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, realmente, a Bolívia está de parabéns e está produzindo resultados muito interessantes para o país e para os seus vizinhos observarem. A Bolívia é um país muito importante para nós, na América do Sul e para o Brasil, e por várias razões. Uma delas, talvez não muito conhecida, é que a Bolívia é um país de grande extensão territorial. Basta dizer que a Bolívia é maior do que todos os países europeus em área, menos a Rússia, mas é maior que a França, é maior que a Ucrânia, que é o segundo maior país da Europa, e tem vastos recursos naturais, como foi mostrado aqui. É um dos 8 países que compartilham a floresta amazônica. Então, nós temos com a Bolívia a nossa maior fronteira territorial. A maior fronteira brasileira é com a Bolívia. Então, as oportunidades de cooperação entre Brasil e Bolívia são muitas, e, para encerrar, eu vou falar de alguns exemplos dessa cooperação. O mais óbvio é o ingresso da Bolívia no Mercosul, que está muito adiantado. Se não me falha a informação, a Bolívia depende, para ingressar no Mercosul, depende apenas da aprovação do Congresso Nacional. Isso tem que ser uma prioridade para o bloco e para o Brasil, né? E para a Bolívia já é, porque a Bolívia já manifestou há muito tempo o interesse, tem todas as condições para ingressar no Mercosul. Ingressando no Mercosul, a Bolívia poderá fazer parte do sistema de pagamentos em moeda local, que já existe no Mercosul, entre bancos centrais, que permite bypassar o dólar, reduzir os custos de transação entre os países membros. Outra coisa muito interessante, que eu não sei se, creio que o presidente não chegou a mencionar, mas é que o governo boliviano, depois de derrotar o golpe, voltou a CELAC e voltou a Unasul. 2 organizações muito importantes de integração na América do Sul e na América Latina. O Brasil, se tudo der certo na eleição, se o Brasil não cometer o desatino de reeleger o atual presidente, terá que imitar a Bolívia e voltar a CELAC e voltar
também a Unasul. E, por último, dado que nós somos 2 países amazônicos, nós temos que cooperar muito na questão da defesa da Amazônia, na defesa do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Somos 8 países nessa região, que temos parte da floresta amazônica. E, recentemente, esteve aqui o economista Jeffrey Sachs, visitando São Paulo. Eu participei de uma reunião com ele, e nessa reunião surgiram ideias muito interessantes, entre elas uma que eu vou descrever muito rapidamente. Por que o Brasil, junto com o Congo, junto com a Indonésia, não articula uma aliança dos países em desenvolvimento que são proprietários de florestas amazônicas? O Brasil, juntamente com os seus países vizinhos, que são também amazônicos, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname, a República do Congo, com o seu entorno de vizinhos que também compartilham a floresta amazônica, a mesma coisa com a Indonésia. Poderíamos formar um grupo que desenvolveria coordenadamente uma visão do Sul sobre como deve ser enfrentada a questão climática no capítulo Florestas Tropicais. Esse grupo de articulação pode ser montado com muita facilidade, haverá certamente muitas afinidades de pontos de vista, e eu espero que Bolívia e Brasil renovado, é claro, a partir de 2023, não o Brasil atual, que no Brasil atual nada acontece de positivo, né? A partir de 23, eu espero que Bolívia e Brasil possam voltar a desenvolver as enormes oportunidades de cooperação que existem entre os nossos países. Obrigado. Fausto, por favor. Bem, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde ao presidente Arce. Primeiro, uma grata satisfação poder estar discutindo a economia boliviana e principalmente a economia latino-americana aqui. Bem, eu como representante do DIEESE, o DIEESE é uma associação sindical de trabalhadores, ou seja, um órgão criado e mantido pelo movimento sindical para discutir política, para discutir desenvolvimento, para assessorar as negociações coletivas. Primeiro, é um prazer estar aqui, porque Evo Morales, que começa esse processo todo, também é oriundo do mundo sindical, e é bastante importante lembrar do que é ter um trabalhador à frente de um país. É uma grande revolução para nós. Do ponto de vista das observações, e pensar um pouco junto, eu queria chamar a atenção no aspecto comunitário da proposta. Porque este é um debate que muitas vezes, e aqui eu tenho tantos economistas, ex-professores nossos, né, que nos ajudam a pensar tanto, muito mais doutos em economia do que eu quero chamar a atenção no debate comunitário. Porque eu queria acrescentar uma crise na apresentação do neoliberalismo. Na verdade, nós vivemos hoje uma crise do individualismo. Inclusive, o embate que nós temos hoje entre a esquerda e a direita não é mais um embate entre a esquerda e a direita neoliberal. É muito mais um embate hoje, aqui no Brasil, por exemplo, com a ultradireita, né? Uma ultradireita conservadora e que, de alguma forma, vem tentando dar resposta a essa crise individual do liberalismo. E que nós, pela esquerda, também temos que fazê-lo. E a discussão da matriz, do debate comunitário, da proposta boliviana, no projeto de desenvolvimento é fundamental. E eu quero trazer um dado aqui do Brasil, um dado que normalmente os economistas debatem muito pouco. Eu, como ex-aluno do professor Paul Singer, né, da economia solidária, o debate todo da economia solidária, é bastante importante a gente relembrar que 1/3 da renda dos mais pobres aqui no Brasil vem de uma economia que nós chamamos de economia não monetária, ou seja, ela sequer passa pelo dinheiro, e ela passa por outras formas de organização social. E quanto menor a renda, mais importante é esse debate. Quando nós fizemos um debate aqui no Brasil sobre o Bolsa Família, e agora, recentemente, né, sobre a questão do auxílio emergencial, que foi dos R$600, e o Bolsa Família a gente falava de abaixo de 200, a grande pergunta que nós, lá no DIEESE, recebíamos da imprensa
é como é que os pobres viviam com tão pouco, né? E esse é um debate para nós bastante importante para países pobres, como é o caso do Brasil, em que 33 milhões de pessoas passam fome hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, quando nós fomos estudar a pobreza, e agora, novamente, voltamos para o Nordeste, tentando entender por que, apesar da extrema pobreza, no meio da pandemia, você conseguiu manter um mínimo de dignidade humana, o mínimo, né? Porque precisa de muito mais, a economia comunitária foi fundamental. E esse olhar para as trocas, esse olhar por uma economia que sequer os economistas normalmente se colocam, para ter uma ideia, aqui no Brasil, ela significa alguma coisa perto de R$1 trilhão que circula de maneira não monetária. E que, para nós, ela é bastante importante, porque ela recupera algo fundamental, no caso da discussão na Bolívia, e aqui no Brasil também, de matrizes diferentes, que é a origem dos nossos povos originários, que organizam a forma de produzir e organizam a forma de distribuir de uma outra forma que coloca em xeque a base de todo o pensamento neoliberal, que é o indivíduo, que é a primazia do indivíduo sobre o coletivo. Estávamos ali na coxia conversando um pouco, e talvez eu acho que esse é um debate que nós precisamos fazer, porque quando a gente vai olhar a economia chinesa, vai olhar a Ásia como um todo, uma discussão bastante importante é que a nossa noção de indivíduo no Ocidente é muito diferente do Oriente e é muito diferente dos povos originários, que, de alguma forma, ajuda a gente a compreender que é possível gerar riqueza distribuindo, mas não distribuindo somente, principalmente do ponto de vista individual, mas necessariamente do ponto de vista coletivo. Eu agradeço meu pequeno tempo, para poder tentar contribuir nesse debate, e estamos sempre abertos a essa grande discussão. Eu agradeço novamente a oportunidade. Muito obrigado, Fausto, diretor técnico do GES. Nós vamos passar agora para a nossa colega Valquíria Assis. Valquíria Assis é presidente do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, diretora da CUT de Minas Gerais também, é uma economista sindicalista, militante, e também vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Ela vai conduzir essa segunda parte. E dizer, eu queria que é um prazer muito grande lhe conhecer hoje, né? A gente só conhecia habitualmente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, pessoal. Quero, primeiramente, agradecer, né, a Nave Ninja por estar recebendo nesse momento aqui nosso evento, né, e agradecer vocês também por ter aceitado esse convite de fazer essa conversa hoje com o nosso presidente. Vou convidar aqui o professor Lacerda para fazer as suas considerações. Ele é presidente do Confecom e professor da PUC São Paulo. Bem, boa tarde, presidente Arce. Boa tarde a todas e todos que estão aqui conosco nessa tarde muito interessante. O primeiro registro que eu gostaria de fazer da minha satisfação de ter um colega professor e economista desenvolver um trabalho político tão importante na Bolívia, né? Os resultados econômicos, sociais, ambientais são fantásticos na Bolívia. E isso nos serve de inspiração, de saber também que, embora nós, economistas, tenhamos o conhecimento, e particularmente esse conjunto de colegas economistas que estão aqui hoje, que compartilhamos de visões progressistas, desenvolvimentistas, à luz do melhor pensamento econômico brasileiro, né, que teve, entre outros, Celso Furtado, já citado aqui hoje, é que, embora a política econômica, né, seja o caminho, muitas vezes, para a solução dos problemas sociais, é no âmbito da economia política que conseguimos, de fato, fazer a transformação. Já foi mencionado aqui um momento delicado que o Brasil vive. É também um motivo de esperança saber que temos a chance agora, em outubro, de reverter esse processo e, em conjunto com a Bolívia e com outros países sul-americanos, nos reposicionarmos frente aos novos desafios econômicos, geopolíticos, ambientais que se apresentam mundo afora. Claramente, a pandemia Covid-19 e, mais recentemente, os desdobramentos da guerra Rússia e Ucrânia representam para a região uma enorme dificuldade,
principalmente com a quebra das cadeias internacionais de suprimentos, que tantas dificuldades têm trazido, por exemplo, nos princípios ativos para medicamentos, nos microprocessadores, na indústria em geral e nos fertilizantes. E é a partir dessa intensificação da integração sul-americana é que poderemos nos reposicionar frente à ideia dessa reglobalização que se faz mais do que necessária no campo produtivo para dar conta de suprir as nossas necessidades. Também já foi mencionado aqui pelo Paulo Nogueira Batista a oportunidade que se apresenta dos biomas amazônicos, da biodiversidade, e que é um grande ativo tanto de Brasil quanto de Bolívia e de outros países sul-americanos nesse reposicionamento. Nós estamos muito felizes de tê-lo aqui hoje conosco e solidificar uma parceria que já existe e que será certamente intensificada, principalmente a partir da mudança política que virá, temos a certeza disso, ao longo ainda deste ano. Muito obrigado. Obrigada, professor Lacerda. Agora nós vamos ouvir o Samuel Pinheiro Guimarães, ex-ministro e ex-ministro dos Assuntos Eméritos da Bolívia e ex-embaixador. Bem, boa tarde, presidente Arce. Boa tarde à mídia ninja que está aqui nos abrigando, né? E dizer que foi com grande satisfação que tive a oportunidade de ouvir a sua exposição e uma série de realizações. Diria, talvez, que uma delas, muito importante, foi o aumento da esperança de vida, porque ela, de uma certa forma, esse índice, ele é um índice que reflete o êxito do conjunto de iniciativas, né? Diversas iniciativas, né? De todo tipo, que foram aqui muito bem descritas, né? Queria cumprimentar pelo seu trabalho extraordinário, que vem da sua experiência anterior, né? Da sua experiência como ministro, né? Como economista, como ministro da Fazenda, né? E agora como presidente. Então, portanto, com a responsabilidade pelo conjunto de políticas públicas do país. Muito bem. Então, eu queria dizer que algo que é muito importante, além daquilo que já foi mencionado por todos os, como o ingresso no Mercosul, mencionaria o Tratado da Bacia do Prata, mencionaria as várias circunstâncias que unem o Brasil à Bolívia. A Bolívia pela longa fronteira que tem com o Brasil. É longa fronteira, né? A Bolívia como participante do sistema amazônico, né? Da bacia hidrográfica da Amazônia, e assim por diante, inúmeros interesses que unem o Brasil e a Bolívia. Muito bem. Eu creio que, de grande importância para a Bolívia e para o Brasil, é a questão
da industrialização, naturalmente, que já foi mencionada, a industrialização lato sensu, e também a questão, que eu diria que é o aperfeiçoamento dos recursos, dos fatores de produção da Bolívia e a cooperação do Brasil para esse desenvolvimento. Isso é, dos recursos naturais, do trabalho e do capital em geral, né? Essa cooperação ela é extremamente importante. É justamente a transformação e o aperfeiçoamento do conhecimento e da exploração dos recursos naturais, aí vão toda a questão dos hidrocarbonetos, a questão da mineração e assim por diante da Bolívia e a cooperação com o Brasil, assim como a questão do desenvolvimento, falei dos recursos naturais, o outro fator de produção é o trabalho, né? A cooperação entre o Brasil e a Bolívia no desenvolvimento do fator trabalho. E, finalmente, mas não é tudo, demora para terminar, né? Mas vai. E, finalmente, a questão do desenvolvimento do capital e do acesso da Bolívia aos financiamentos do sistema financeiro brasileiro. Isto é, do acesso que a Bolívia possa ter, por exemplo, ao BNDES. Né? Porque isso, não sei se hoje em dia, hoje em dia, como alguém já comentou, nós estamos diante de um impasse, né? Ou, que tudo indica, vencemos as eleições, o que eu acredito que é provável, ou perdemos. Se perdemos, bem, aí é outro universo, né? É outro universo, inclusive, para a Bolívia, porque não creio que o atual governo, se ganhasse, tenha qualquer simpatia pela Bolívia. Muito pelo contrário, porque manifestou seu apoio por ocasião do golpe que houve e continua a dar declarações dessa natureza, né? Mas acredito que o acesso da Bolívia aos recursos do BNDES e de outras instituições, grandes instituições bancárias brasileiras, seria uma oportunidade muito interessante para esse desenvolvimento, né? Falando do capital e falando do... Aqui, Adroaldo acaba de comunicar que eu tenho mais 1 minuto. Os senhores querem que eu continue ou querem que eu termine? Posso continuar indefinidamente. Sem nenhum problema. Mas, enfim, então eu acredito que essa cooperação entre o Brasil e a Bolívia, por todas as razões que aqui já foram feitas, é de enorme importância para o Brasil, principalmente a partir da vitória do presidente Lula nas eleições. Fora isso, bem, aí é um outro mundo que estaremos e, portanto, não há o que dizer. Bem, muito obrigado a todos, desculpe a demora, viu? Obrigado. E agora chamamos o professor Clério Campolina Diniz, ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e professor emérito da UFMG. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao presidente Luiz Arce
e parabenizar pela bela apresentação e pela gestão que vem fazendo diante do governo da Bolívia. Cumprimentar aqui aos todos presentes que me antecederam, eu serei breve. Eu sou um latino-americanista por origem. Fui aluno do professor Raul Prebisch em 1971. Seguramente vários de vocês não haviam nascido. E desde então, há mais de 70 anos, a pauta da integração latino-americana vem sendo recorrentemente posta e muitas vezes postergada. Alguns sucessos parciais, como o Mercosul, a tentativa da Unasul, o Pacto Andino, o Pacto da Comunidade da América Central, o México está muito integrado aos Estados Unidos. Então, repetindo um pouco o que já foi dito aqui, principalmente pelo Paulo Nogueira, eu acho que o senhor poderia nos ajudar, se mudarmos o governo brasileiro, a retomar o tema da integração sul-americana. Esse tema da integração sul-americana é um tema central, a meu ver, para que nós possamos pensar a posição da região no contexto da nova ordem econômica em Constituição, que é exatamente o deslocamento do centro econômico para a Ásia. E ligado ao projeto de integração latino-americana, principalmente sul-americana, eu acho que também nós deveríamos colocar na pauta uma saída para o Pacífico. Isso para um país como o Brasil, que não tem nenhum contato ao Pacífico, e também para a Bolívia, que, embora esteja perto do oceano, não tem saída física territorial. Eu acho que seria algo extremamente importante. A integração é uma tarefa longa, difícil. Nós temos que partir de um pacto político como ponto de saída. Se não houver um pacto político, não tem como caminhar nas demais agendas. Em segundo lugar, colocar, como os senhores estão fazendo na Bolívia, o planejamento como forma de racionalizar, definir prioridades e caminhos de ação para que, paulatinamente, a gente construa essa integração. O segundo ponto, e ligado ao primeiro, também já foi dito aqui, é a retomada do Pacto Pan-Amazônico. O Pacto Pan-Amazônico foi assinado pela primeira vez em 1978, há mais de 40 anos, e não caminha. E é fundamental nós pensarmos o pacto com a sustentabilidade, com o aproveitamento do potencial da biodiversidade, sem destruí-la. Esse é o nosso grande patrimônio, aproveitar sem destruir. E incorporando saberes tradicionais. Eu sou um pesquisador sujo de realidade, eu venho do campo, eu estudei escola rural multisseriada. Embora eu não pertença às comunidades tradicionais, eu sei o que isto significa, tá certo? Então, inclusive, não só respeitar as comunidades tradicionais, como incorporar os saberes tradicionais. Quando se discute hoje, com vários campos do conhecimento científico, vários elementos dos saberes tradicionais estão sendo incorporados e comprovados cientificamente os seus valores. A farmacologia, por exemplo, demonstra isso. E, por fim, para não agendar mais, para tudo isso nós temos que ter um esforço de pesquisa, ciência e tecnologia, combinando a fronteira do conhecimento, que se avança à escala mundial, com os saberes tradicionais. Como podemos combinar isso? Eu acho que é possível, necessário e desejável. De maneira que, para encerrar, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo governo que vem fazendo, junto ao governo da Bolívia, e é fundamental nós pensarmos conjuntamente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada ao conjunto de economistas que falaram aqui agora. E para seguir, minha gente, hoje, como foi lembrada em vários momentos, né? Hoje é o Dia Internacional, na verdade a Amazônia foi lembrada em vários momentos, e hoje é Dia Internacional da Amazônia e também é o Dia Internacional das Mulheres Indígenas, né? Nada mais justo pela Amazônia ser uma mulher indígena. Os povos indígenas representam 5% da população mundial, segundo os dados da ONU, e são responsáveis por preservar 81% da biodiversidade do planeta.
E para falar sobre isso e muito mais, eu queria convidar ao palco Sônia Guajajara, ex-coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, eleita pela revista Times como uma das 100 pessoas mais influentes em todo o mundo esse ano e atualmente candidata a deputada federal em São Paulo. Olá, minha gente, boa tarde, Sané Caruca, buenas tardes. Bom, quero saudar aqui, né, nosso presidente Luiz. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui. Mais uma vez na Nave Ninja, a nossa casa coletiva aqui de grandes encontros, né? E quero aqui falar rapidamente, né, sobre o assunto do dia, a economia, e que não é possível mais pensar economia, crescimento econômico desconectado da agenda ambiental. Né? Vi aqui a última fala falando da importância da proteção da biodiversidade, e não há proteção da biodiversidade sem considerar a demarcação e a proteção dos territórios indígenas. É muito importante uma política integrada, né, para valorizar a economia, mas é principalmente pensar o resultado desses lucros para chegar nas pessoas. Não é possível pensar um Brasil que é hoje conhecido como o país do agronegócio e a gente ter 33 milhões de pessoas sem comida na mesa. Não é possível mais pensar o Brasil como um país do agronegócio e a gente ter, né, milhares, milhões de pessoas morando na rua sem casa, sem emprego. Então, São Paulo hoje é um retrato, né, dessas pessoas que não conseguem alcançar o resultado desse uso da terra como é feito hoje. É preciso pensar o fortalecimento da agricultura familiar. É preciso pensar subsídio para os sistemas alimentares a partir de quem verdadeiramente produz o alimento que a gente come. Nós estamos também trazendo a campanha Demarcação Já, dizendo que sem a demarcação dos territórios indígenas não haverá solução para a crise climática. Portanto, é importante proteger os povos e as culturas, essa diversidade cultural e os modos de vida. Bom, e nós estamos em um momento muito desafiador, muito difícil, um ano eleitoral aqui no Brasil, onde temos candidaturas aqui importantes da diversidade da nossa população. E eu não poderia deixar aqui de saudar, né, nossos companheiros, companheiras, irmãos e irmãs que estão aqui também nessa disputa. Né? Quero saudar aqui Bruno Ramos e aproveito até para dizer, gente, né, que é importante que eles venham aqui, porque não é hora mais que ninguém fale por nós, né? Nós estamos aqui para dizer que cada um fala por si. Bruno Ramos, Paula da bancada feminista, Júlio do quilombo periférico, Vânia está aqui, quilombo periférico, bancada feminista, todo mundo fazer uma saudação rápida, porque nós estamos juntos nesse momento. E hoje, sendo o Dia da Amazônia, Dia da Mulher Indígena, é importante conectar, né, toda essa interculturalidade dessa presença preta e indígena no nosso Brasil. Obrigada, gente. Valeu, estamos juntos. Bruno Ramos. Quero convidar a Shirley Pancará também, que está aqui, nossa representante indígena, para estar aqui com a gente. Shirley Pancará. Boa tarde a todos e todas. Salve, hermano presidente. Quem vos fala é Bruno Ramos, articulador nacional do Movimento Funk. Estou aqui falando de uma cultura periférica que é exterminada, é massacrada. Todas as falas agradeço imensamente tudo o que aconteceu na fala dos economistas. É fundamental a gente pensar o lugar do desenvolvimento, da inclusão dos jovens periféricos no país que ainda encarcera, extermina o jovem negro. Né? Então, faço parte de um movimento que dá potência econômica para o jovem da periferia. Então, sem muita mais delongas, até para dar espaço para os demais, quero agradecer imensamente a oportunidade. Mais uma vez, Mídia Ninja esteve à frente de um debate tão potente, plural e diverso como esse, na figura de Sônia Guajajara, como os nossos irmãos que estão aqui. Boa tarde a todos e todas, né? Viva la grande pátria. Estamos juntos, irmão. Boa tarde.
Eu quero também, em nome da bancada feminista, a nossa candidatura a deputada estadual, aqui com Carolina Yara, saudar o nosso presidente da Bolívia, porque a Bolívia é um exemplo que a gente quer seguir aqui no Brasil. A gente também quer ter a experiência de derrotar a extrema-direita no nosso país. Eu tenho certeza que a gente vai fazer isso esse ano, elegendo Lula, derrotando Bolsonaro. E apesar dos episódios lamentáveis que nós vimos essa semana na nossa América Latina, como que aconteceu o ataque à presidenta, à vice-presidenta da Argentina, o que aconteceu ontem no Chile com a derrota do plebiscito, a gente sabe que mesmo assim são as lutas da América Latina que nos inspiram aqui no Brasil a derrotar Bolsonaro, a eleger um novo governo, e eu tenho certeza que a gente vai fazer isso com a força dos lutadores e lutadoras do nosso país, com as mulheres negras, com as pessoas indígenas, com os homens negros, e com isso a gente vai também derrotar o Bolsonaro e a extrema-direita por aqui. Obrigada. Buenas, hermano de lucha. Soy Julio, soy trabajador social. Somos o Quilombo Periférico, uma candidatura coletiva orgânica do movimento negro e da periferia. É impossível pensar a economia sem pensar na luta e nas formas alternativas que as mulheres pretas, que as transistas, que as vendedoras de acarajé, que as várias trabalhadoras da costura, as vendedoras de geladinho, as várias expressões do trabalho subalterno produzido pelo racismo estrutural e institucional e colonizante desse país. Precisamos criar alternativas que reconheçam a alternativa da economia solidária dos povos tradicionais, a pesca, a agricultura e a resistência do povo preto e indígena no Brasil e em toda a América Latina para combater o ultraneoliberalismo e a necropolítica. Muito obrigado. Estou com a companheira Célia e Vânia. Eu quero passar agora, minha gente, agradecer muito e pedir perdão. Primeiro, estou toda hora passando aqui na frente. Agradecer muito os nossos companheiros dos movimentos sociais, pré-candidatos, aliás, né, que representam a nossa luta. Eu queria passar... Sim, compreendi. Por isso que eu falei que é importante isso aqui no Brasil. Sim, sim, sim. Obrigada. Descer aqui da frente, minha gente. Eu queria passar agora, minha gente, para as considerações finais do presidente. Bien, muchísimas gracias. Muy contento de haber escuchado cada una de las intervenciones de nuestros economistas invitados, de nuestros candidatos. Evidentemente, hoy es un día muy especial. Nosotros somos un gobierno que responde a las organizaciones sociales y fundamentalmente a los pueblos indígenas originarios de nuestro país. Hoy para nosotros es un día importante. Sin duda, la Amazonía, el cuidado del medio ambiente está involucrado en el diagnóstico que hacemos del capitalismo. Este tema de la crisis ambiental, la crisis climática, la crisis hídrica, no hay agua, en fin, comulgamos totalmente. Las aspiraciones de los pueblos indígenas son los que están incorporados en nuestra Constitución Política del Estado. Decíamos nosotros, para Bolivia, a la cabeza del Estado está la economía del sector privado, la economía cooperativa, pero también la economía comunitaria. En esa economía comunitaria están nuestros hermanos indígenas, están todos esos valores que hemos nosotros heredado de los pueblos indígenas. Y nosotros somos un gobierno que, por supuesto, pelea contra la descolonización. Para nosotros la descolonización nos trajo mucho dolor, muertes. Se decía que nuestro Potosí en Bolivia podía construirse desde un puente, decía,
con toda la plata que teníamos en el Cerro Rico de Potosí, un puente desde Potosí hasta Europa. Pero también decía un autor que se podría tender otro puente desde España hacia nuestro Potosí, con todos los huesos de toda la gente que murió en la explotación de las minas. Porque eso significa para nosotros la colonización. Y nosotros estamos en la línea de la descolonización, de incorporar valores que nos permitan liberarnos de todo eso que nos trajo el colonialismo. Por lo tanto, hermanos, yo estoy muy contento, me siento en casa, me siento muy cómodo con todos ustedes acá conversando de temas que nos unen. Nos une nuestra Amazonía, nos une nuestro medio ambiente, nos une el deseo de los más pobres de ser incluidos, de no ser representados, sino de estar presentes allá en lo que ustedes llaman los estaduales, los federales, todos los lugares donde tenga uno representación, porque ya no queremos que alguien nos represente, sino queremos nosotros estar presentes en todos los lugares de toma de decisión política. Y es que las cosas están cambiando en el planeta y cada vez más la participación de las personas es más activa, más directa. Por lo tanto, contentísimos de estar con todos ustedes acá. Me siento en casa, como les decía, porque estos son los temas que nosotros diariamente estamos incorporando en todo lo que hacemos en el diario vivir desde la presidencia hasta las diferentes instituciones de nuestro gobierno. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer la invitación a todos ustedes aquí en nuestra nave espacial interplanetaria que nos une a todos, a nuestros hermanos ninjas también, un gran abrazo y hasta siempre. Muchas gracias. Salva de palmas, o presidente Luiz Alberto Arce. Muito obrigada, presidente. Vamos fazer uma foto oficial agora, minha gente. Vamos se preparar para uma foto oficial. Quero muito agradecer a presença do presidente. Dizer que quando ele foi eleito, a eleição, para nós aqui no Brasil, foi um suspiro, um respiro profundo de esperança e resiliência diante dos tempos de barbárie que a gente vive.